Amén. Vamos a estar leyendo entonces San Juan, capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. El versículo 19 vemos, dice, respondió entonces Jesús. ¿A qué respondió? Eso es lo que tuvimos viendo en la clase pasada. Sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, y este hombre se levantó y Jesús le dijo que tome su lecho y anduviese. Y este hombre tomó su lecho y anduvo, pero era día de reposo, era sábado. Entonces vimos ahí que los sacerdotes, los religiosos, se quebrantaron porque este hombre quebrantó el mandamiento de no carrear nada. Quebrantó la ley del sábado, pero ni siquiera parece que ellos se fijaron o se dieron cuenta de que un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico había sido sanado. No vieron la gloria de Dios, simplemente vieron sus formalismos y los ritos de ellos. Entonces tuvieron un enfrentamiento con Jesús. Y ahí vamos a leer el versículo 17 también. Entonces, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, le dice Jesús. Todavía más les hizo enojar eso, porque ciertamente ellos saben que Dios creó todas las cosas. Pero no solamente Dios creó las cosas, sino que Dios sustenta las cosas. Todas las cosas son sustentadas cada día por Dios. Si nosotros vivimos, si las plantas viven, si los ángeles viven, inclusive si los demonios viven, es porque Dios sustenta. Dios sustenta todas las cosas. Así que Dios todo el tiempo trabaja. Y Él todo el tiempo trabaja, ¿por qué? Porque no se cansa. Nosotros trabajamos un día y a la tardecita ya, o trabajamos tal vez hasta un buen entrado la noche y después ya no queremos saber nada. Pero Dios no es así. Dios no se cansa y Él sigue trabajando. Entonces, ahí vino el enojo de esta gente. Si el sábado es el día de descanso y ya
ya no se descansa ese día. Entonces, ¿dónde está el descanso? ¿Dónde está el descanso entonces? Lo que esta gente no logró entender, ¿dónde está el descanso? ¿En guardar un día? ¿En cumplir un rito? ¿En cumplir unas ceremonias? ¿O en un corazón que confía y descansa en la suficiencia de Jesús, en la suficiencia de Cristo? Un corazón que reposa, a pesar de las circunstancias, que reposa en la confianza de que Jesús es suficiente, de que Cristo es suficiente para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el reposo, esa confianza y esa fe de que Jesús es suficiente. Y esto es lo que esta gente no entendió. Y el día del reposo, ¿y dónde está el reposo? Este hombre entendió. Este hombre paralítico, cuando fue sanado y cuando esta gente le recriminó que no debía llevar su lecho, dijo: el que me sanó, él me dijo, dándole autoridad, porque este hombre por lo visto entendió que había algo ahí, que había algo especial, que había gloria de Dios en el ministerio de Jesús. Otra cosa que vimos en la clase pasada, este hombre se estaba quejando, cuando Jesús le sanó, este hombre se estaba quejando que él no tenía a nadie. Yo no tengo a nadie que me meta, no tengo parientes, no tengo mi papá y mamá, no tengo tíos, no tengo a nadie que cuando se mueva el agua me meta. Y cuando Jesús le dijo: levántate y anda, este hombre se levantó y anduvo. Pero ¿andar a dónde? Si no tenía dónde ir, si no tenía parientes, si no tenía amigos que le ayudasen. Jesús le dijo: levántate y anda. Pero este hombre entendió que tenía un lugar donde irse. Porque, como vimos en la clase pasada, Jesús le volvió a encontrar un poco más tarde. ¿Y dónde le encontró? En el templo, en la casa de papá. Este paralítico, 38 años tirado, Jesús le levantó, le sanó, le dijo: levántate y anda. Este hombre agarró, se levantó y se fue a la casa de su papá. Sabía que tenía un papá que le iba a recoger. Como dice la promesa de Dios: aunque padre y madre te desamparen, con todo yo te recogeré. Aunque tus parientes, aunque tus padres te desprecien, yo te voy a recoger. Esa es la promesa de Dios. Y este hombre se levantó y fue al templo. Y ahí viene Jesús, le dijo: papá trabaja y yo también trabajo. Y esta gente, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús estaba desmontando su religión en la que ellos confiaban. La gente dejó de confiar en Dios y puso su confianza en su religión, en sus ritos, como sucede hoy en día, donde muchas veces, en vez de una fe genuina en Dios, ponemos nuestras confianzas en cosas. No me fue bien porque no me congregué el fin de semana. Salí de casa y se rompió mi auto porque yo no oré media hora después de mañana. Es bueno orar, es bueno leer la Biblia, es bueno congregarse, pero lo mejor de todo es confiar en Dios por sobre todas las cosas. Confiar en Dios. Aunque no haya orado esta mañana, yo sigo confiando en Dios. No confío en mí mismo ni en las cosas que yo puedo hacer, sino confiar en Dios. Esta gente completamente sacó su vista de Dios y puso en su religión. Y cuando Jesús empezó a sacudir los ritos religiosos, esta gente le quería matar, porque el cimiento de su propia vida le estaba moviendo. En este contexto respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús es el único hombre en toda la historia que vivió 100% por fe. Él vivió 100% por fe, porque él no hacía nada que el Padre no le indicase que hiciese. ¿Cuántas decisiones en nuestras vidas están basadas en lo que Dios quiere? Un porcentaje muy pequeño. Inclusive, primero porque, en mi caso, no es el caso de ustedes, la mayor parte de mi vida, en mi juventud, yo viví de espaldas a Dios, guiándome por mi propia cabeza. Y después, cuando me convertí al Señor, no le conocía lo suficiente como para confiar mis decisiones a Él. Y ahora que ya camino mucho tiempo, muchas veces tomo decisiones y después le pido a Él ayuda. Después le pido a Él socorro. Y Jesús no era así. Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre. Jesús es el único hombre que vivió 100% por fe. Él tuvo una vida tan corta, se calcula 33, 34 años, que murió a los 33, pero cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer en esa corta vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hacía, las hacía de acuerdo a lo que el Padre quería que él haga. Y entonces esos pocos años le bastaron para hacer toda la voluntad del Padre en su vida. Ojalá nosotros también podamos, por lo menos, muchos luchamos por entender la voluntad de Dios en nuestra vida todavía. Qué bueno que podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida y empezar a caminar en ese camino de fe. Empezar a experimentar esa relación de Dios de dependencia. Cuando vos agarrás y caminás con Dios y experimentás algo con Dios, vos aprendés y tu fe crece y tu forma de caminar se adecua más a lo que Dios quiere porque tenés una experiencia con Dios y aprendés a caminar con Dios. Y eso es el madurar en la fe, que al pasar los años aprendamos a caminar con Dios, aprendamos la voluntad de Dios y aprendamos la obediencia por confianza en Dios. Es fácil obedecer a Dios cuando confiamos en Él. Cuando Dios nos dice, no vaya, sabemos que Dios no quiere que coimeemos, ¿verdad? Pero sabemos que la coima nos va a ahorrar un montón de problemas, aparentemente. Pero si confiamos en Dios, vamos a creer que el no coimear nos va a evitar más problemas todavía. El confiar en Dios. Jesús caminó, vivió por fe. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Las obras maravillosas de Cristo Jesús. Yo sinceramente creo que, ya dije más de una vez, creo que vamos a pasarnos no solo esta vida, si le conocemos cada vez más, sino que toda la eternidad maravillándonos de nuestro Dios. Nosotros le conocemos como por sombra, muy poquito, pero muchas veces cuando vemos que Él se mueve en nuestra vida, cuando vemos su misericordia en nuestra vida, cuando podemos notar su amor en nuestra vida, eso nos maravilla. Y esta clase de Dios es el que tenemos. Pero va a llegar el día, dice que le vamos a ver a Él cara a cara y le vamos a conocer así como Él nos conoce a nosotros. Y yo creo que va a ser algo maravilloso. Nos vamos a sorprender de lo hermoso y deleitoso que es
verle, conocerle. Y una vez que le veamos, Él nos va a mostrar más cosas y nos va a volver a asombrar y nos va a volver a mostrar más cosas y le vamos a ver un poco más a Él y nos vamos a volver a asombrar. Y decíamos, yo creo que vamos a pasar muchísimos años asombrándonos de la belleza de Dios y de las cosas hermosas que Él tiene para nosotros preparados. A veces aquí no queremos sufrir un poco por Él, pero que porque no tenemos en vista, en cuenta las maravillas que Él tiene preparadas para los que le aman, para los que esperan en su misericordia. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús hizo varias resurrecciones, y resurrecciones de tres tipos, tres clases de resurrecciones que representan a los tres tipos o clases de personas que hay. Jesús resucitó a la hija de Jairo que había muerto recién. Representa a las personas religiosas, las personas éticas, que tienen ética, personas que están muertas espiritualmente, pero que van a la iglesia, personas que van a la iglesia, personas que se portan bien, personas que respetan su matrimonio, personas que son éticas, son moralmente sanas, honradas, cuidan su testimonio, están muertos. Son éticos, pero están muertos. Están los muertos que ya están fríos. Son también personas éticas todavía, pero que ya están fríos. Personas que no se van a ni una iglesia, moralmente están ahí, pero no se preocupan demasiado, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Que se encontró por el camino y que él le ordenó que se levante, ¿verdad? Y se levantó el joven. Y después están la resurrección de los muertos, que ya hace 4 días que están muertos, que están ya en pudrición, como Lázaro. Son esa gente que ya está revolcada en el pecado, que están en toda clase de inmundicia y toda clase de barbaridades metidas, y Jesús también les resucita. Están los muertos tibios, los muertos fríos y los muertos podridos, y a los tres Jesús les resucita, a los tres tipos de personas. Porque el Padre, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo el juicio, toda la honra, Dios le da al Hijo, y el Hijo le da toda la honra al Padre. No hay nada más práctico para un estudio de matrimonios que estudiar la Trinidad. Uno pensaría la Trinidad de Dios, que es algo que solamente para teólogos y para los eruditos estudiar la Trinidad de Dios. Pero no hay nada más práctico para un curso de matrimonios que estudiar la Trinidad de Dios. Cuando uno ve cómo el Padre le da todo al Hijo, le entrega todo al Hijo, quiere que toda la honra sea para el Hijo, quiere que
El que no le honra a mi hijo no me honra a mí. El que le honra a mi hijo me honra a mí. Toda la honra para el hijo. Y el hijo no quiere nada para él. Él todo lo pone delante del Padre. Yo no hago nada por mi cuenta. Nada hago por mi cuenta. Solo lo que veo que el Padre hace. Yo nada hago sino lo que el Padre me mandó a hacer. Toda la honra le da al Padre y el Padre toda la honra le da al Hijo, sin envidia, sin querer ponerse uno por encima del otro. Si eso pudiésemos entender en el matrimonio nosotros, honrar a nuestra esposa por sobre todas las cosas, cuidarla, amarla, y la esposa también. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. En el Antiguo Testamento, todas las resurrecciones que hay son por contacto. El resucitador tocó el cuerpo muerto para resucitar. Eliseo se fue y se acostó sobre el joven, ¿verdad? Y le abrazó para que entrase en color para resucitarle. Inclusive hay un caso donde el muerto tocó al resucitador. Hubo guerra en Israel. Un soldado, un hombre había muerto y sus compañeros, sus dos amigos le iban a enterrar. Y cuando le estaban llevando para enterrarle, vieron que bandas armadas enemigas venían otra vez. Y había una cueva, un agujero. Entonces, como venían de enemigos, no tenían tiempo para enterrarle, le tiraron adentro de un pozo, de una cueva. Y estaba enterrado Eliseo ahí, hace 300 años. Y ahí estaban los huesos de Eliseo. Cuando este muerto cae y cae sobre los huesos de Eliseo, se levanta y se pone de pie. 300 años los huesos de Eliseo. Ahí, este muerto cae sobre los huesos y este muerto se levanta. Y sale corriendo también del enemigo. Son todos por contacto. Pero en el Nuevo Testamento vemos en el ministerio de Jesús por la palabra. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Cuando se encontró con el muerto, el hijo de la viuda, joven, levántate. Cuando fue delante de la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Clamó, Lázaro, sal fuera, por la palabra. Por la palabra. Antes era por contacto, pero Jesús por la palabra. Y es así, de cierto, el que oye mi palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, el escuchar, trae fe y trae vida. La palabra de Dios es la que da vida. Debemos atender a la Biblia. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuántos escucharon la voz de Jesús cuando él predicaba el Evangelio? Muchísima gente. Pero no todos se salvaron, porque no todos escuchan. Hay ciertas reglas que Dios pone. No nos podemos acercar de cualquier manera a Dios ni a la palabra de Dios. Tiene ciertas reglas. Una regla habla acercarnos a cara descubierta. Dice que los judíos, cuando Moisés subió al monte, cuando él bajó del monte, su cara brillaba. Y los judíos pidieron que él se ponga un velo para no ver el resplandor de su cara. Y dice que en la Biblia dice que ese velo
hasta hoy les queda todavía a los judíos sobre el corazón para no entender la Escritura. Y muchas veces nosotros también nos acercamos como con un velo a la palabra de Dios. Nos acercamos como si fuese una revista, un diario, o queremos buscar información. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con la cara descubierta, humillados, queriendo buscar a Dios y estar dispuestos a obedecer a Dios. Si yo pongo en mi corazón una decisión, ¿por qué? Porque yo ya puse el tropiezo en mi corazón. Ezequiel 14, vamos a mirar un poquitito Ezequiel 14. Ezequiel 14. Gente que quería escuchar la palabra de Dios. Ezequiel 14. Dice así. Amén. Dice así. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué hacía esta gente? Esta gente ya decidía lo que iba a hacer. Y después se hacían los religiosos, se hacían los... aquella persona piadosa, se hacían los piadosos y venían a consultar a Dios. Venían a hacer un circo delante de Él. Y le dijo Dios: yo no me voy a dejar consultar por esta gente. Yo no voy a darle respuesta, porque esto viene a ser un circo delante de mí. Y así también hoy en día la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos de manera adecuada a la palabra de Dios, queriendo que Dios nos hable para obedecerle, para hacer lo que Él dice. Si Dios te dice, un ejemplo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a ir a París a predicar, estoy dispuesto a ir a Alemania a predicar, estoy dispuesto, Señor, háblame, Señor. Mira, mi hijo, mi pueblo se va a reunir mañana acá, está sucio el piso, agarra la escoba y barré. No, pero Señor, yo hoy estoy dispuesto a ir a cualquier lado. ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor no te va a responder más. ¿Por qué? Porque ya te dijo lo que tenés que hacer. Y vos no le obedeciste. Y Él no te va a volver a decir otra cosa. ¿Por qué? ¿Acaso Él es un payaso que le vamos a hacer hablar y hablar de balde? ¿A vos te gusta hablar de balde? Cuando alguien te dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner este acá o acá? Y vos le decís, ¿vamos a poner acá? No, vamos a poner allá. ¿Verdad? Y después te pregunto, ¿dónde vamos a poner? Bicha mío, ponle donde vos querés. ¿Para qué me preguntan a mí si no me hace caso? ¿Ustedes piensan que Dios le vamos a juzgar? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hace esto, mi hijo. Voy a hacer otra cosa. Y el otro día venimos otra vez. Señor, ¿qué quieres que haga? Dios no te va a volver a hablar. Y así es la palabra de Dios. Hay personas muy inteligentes, muy estudiadas, que leen la Biblia y no entienden nada. Nada. Hay analfabetos que se les tiene que leer la Biblia porque no pueden leer por sí mismos y entienden. Y bien pueden ser teólogos. ¿Por qué? Porque con hambre y con ganas de saber de Dios, de conocer a Dios. Si vos tenés hambre de Dios, si vos tenés sed de Dios, de su palabra, Dios te va a hablar. Y vas a entender lo que dice.
Va a ser claro para vos. Pero para aquella persona que no quiere, que solo quiere para discutir, tal vez va a saber mucho, puede saber más que vos, pero nunca va a entender la realidad de la palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios, pero no entiende nada. Hay muchos eruditos, teólogos, que saben muchísimo y no entienden nada. La cosa no es saber, la cosa es que Dios te deje entender, que Dios te deje ver la realidad de su palabra. Pero para eso hay que acercarse con la actitud correcta y de la manera que Dios quiere que te acerques, con reverencia a su palabra. Si vos no tenés reverencia a Dios y a su palabra, si vos no te interesa hacer lo que Dios dice, ¿para qué querés saber lo que Dios te dice? Vamos a ver un ratito en Mateo. Jesús a la gente les hablaba por parábolas y ni sus discípulos entendían. No entendían, se quedaban mirando. Entonces los discípulos preguntaban, pero Señor, ¿por qué vos le hablas por parábolas a la gente? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. No a todos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Acá todos somos casados, todos tenemos hijos, y muchas veces en nuestras casas hay cosas, hay circunstancias que suceden. A veces cosas graves, a veces cosas con nuestros hijos, Mateo 13. A veces cosas con nuestros hijos, cosas graves. Y esas cosas no es para ir a contarle a los vecinos, porque son cosas de la casa. A veces hay cosas en el matrimonio que no es para andar publicando. ¿Por qué? Porque son cosas de la casa. Si yo escondo 2 millones bajo el colchón, ese no es para andar contándole a todos los vecinos, ¿verdad? Le cuento a mi esposa, a mis hijos. Si me pasa algo, mira, bajo el colchón yo escondí 2 millones, ¿verdad? Pero no es para andar contándole al barrio. ¿Por qué? Porque ese no es para todos, es para los de la casa. Y así también los misterios del reino de los cielos son los misterios de la casa de Dios. Y eso es para los hijos, no es para todos. Por eso les hablaba por parábolas, porque a vosotros, dice, hay un vosotros, que son los hijos, os es dado el conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Qué es esto que el que tiene algo se le dará? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Jesús mismo dijo que nadie puede tener nada si no le fuese dado de arriba. ¿Qué tenían los discípulos para que Jesús les quiera dar más? ¿Y qué no tenían los otros? ¿Qué tenían? A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Ese vosotros eran los discípulos. Los discípulos tenían algo. Y por eso el Padre les quería dar más a los discípulos. Pero ellos, los que no tenían, lo que tenían los discípulos, hasta lo que pensaban tener se les iba a quitar. ¿Qué tenían los discípulos que habían recibido del Padre? Fe en Jesucristo. Ellos creían en Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Bien, Pedro, esto no te lo reveló
sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le dio a Pedro este conocimiento y esta fe. Y Pedro tenía, y Pedro iba a recibir más. Pero el que no tiene, Jesús ni el Padre quiere que se enteren las cosas de la casa, porque no es para ellos. Entonces, para acercarse a la palabra de Dios, para entender lo que Dios tiene para vos, tenés que tener fe en Jesús. Tenés que querer saber, tenés que querer estar interesado en las cosas de Dios y querer obedecer a Dios. Si no tenés eso, vas a leer la Biblia 20 veces y vas a leer de cabeza y vas a terminar diciendo, la Biblia no se entiende, la Biblia se contradice. Y con lo que muchos dicen por ahí, porque no entienden y no van a entender, porque el Padre no quiere que entiendan. El mismo Padre se opone. Para algunas personas es clarito, para otras personas es oscuro. Y no tiene que ver en la inteligencia. Los discípulos eran pescadores y gente bruta la mayoría. Había también algún estudiado, pero por eso les hablo, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Viendo no ven. Y oyendo no oyen. Ni entienden. Escuchan, pero no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Su corazón se endureció contra Dios. Ya no les interesa realmente conocer a Dios. No están interesados en conocer a Dios y en obedecer a Dios. Su corazón se endureció, se engrosó. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Es cuando vos tenés tus propias ideas. Todos tenemos nuestras propias ideas. Y de repente leemos en la Biblia algo que va en contra de nuestras ideas. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos nuestra forma de pensar? ¿O cambiamos lo que dice la palabra? No, acá nomás dice, empezamos a buscar excusas y explicaciones. No, acá dice así. Y si acá dice así y Dios te permite ver que acá dice así, tenés que cambiar tu forma de pensar. Tenés que estar dispuesto. Yo tengo mi forma de pensar. Yo tengo mis creencias, ¿verdad? Mi teología. Y para que yo cambie, no es fácil. No me van a hacer cambiar así nomás. ¿Por qué? Porque yo tengo convicciones fuertes. No soy fanático. Mis convicciones son fuertes. Pero ya cambié varias cosas. Cuando encontré en la Biblia algo que contradecía lo que yo creía, peleé para defender lo que yo creía. Pero cuando no podía defender con la palabra de Dios lo que yo creía, cambié. Y estoy dispuesto, si alguien me demuestra con la Biblia que estoy equivocado en algo, estoy dispuesto a cambiar. Porque no me interesa tener la razón. Me interesa la verdad. Si vos querés tener la razón, no vas a ir a ningún lado. Que te interese la verdad. Buscar la verdad y seguir la verdad. Pero si te interesa solo tener razón, es más fácil buscarle la vuelta a la escritura. ¿Cuántas personas estamos acá? Así como cada uno de ustedes tiene su propia boca, cada uno tiene su propia opinión. Si vamos a ver por opiniones, acá vamos a encontrar para cada persona una opinión diferente. Por eso no nos podemos guiar por las opiniones. Tenemos que guiarnos por la Biblia. Cuando hablamos de un tema, tenemos que buscar ese tema, a ver qué dice Dios y amoldar lo que nosotros creemos a lo que Dios dice.
Y si estamos dispuestos con sinceridad a eso, Dios en su misericordia nos va a permitir ver, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Él no está obligado a que nosotros entendamos su palabra. ¿Qué dice la misma escritura? No echéis vuestras perlas a los cerdos. Si vos vas a pisotear su palabra, Él no te va a dejar entender. Si vos te acercás con una actitud errada a la palabra, no vas a entender. Vos tenés que acercarte con una actitud correcta, teniendo sed de Dios, teniendo sed, queriendo saber la verdad, estar dispuesto a moldear tu vida a lo que Dios diga. Porque si vos no estás dispuesto a cambiar, como vimos recién, Dios no te va a mostrar, no se va a dejar consultar. Él no es un payaso para que venga a hacerte alguna gracia, para que vos te diviertas, para hacerte reír. Y tampoco es dueño de circo para que sus siervos se hagan los payasos. Hay que tener reverencia delante de Dios. Hay que entrar con reverencia y con respeto y pedirle que en su misericordia nos permita entender algo. Por gracia nos permite entender algo, si entendemos. Estamos en Juan 5, vamos a seguir un poquito más. De cierto os digo, viene la hora, cuando los muertos oirán la voz, y los que la oyeren vivirán. Los que oyen la palabra, muchos oyeron, pero no todos vivieron. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar. Si vos no querés escuchar, Dios no te va a hacer escuchar luego. Dios en su misericordia toca a las personas para que escuchen y toca para que puedas entender. Y una vez que te convertiste, tienes que querer amoldar tu vida a lo que Él dice, y Él te va a permitir entender algo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Miren, si es que los judíos estaban enojados con Jesús por lo que dijo, haciéndose igual al Padre, después de que dijo esto, habrán agarrado piedras. Lo que Él dice acá es lo que en teología hablamos, en la clase pasada hablamos de este tema, y vuelve a mencionar. En teología a esta doctrina se le llama aceidad, la aceidad de Dios. Dios es el único ser que no necesita de nadie para vivir. Él no depende de nadie. Él no necesita de nadie. Él, antes de haber creado el universo, antes de habernos creado a nosotros, Él tenía vida en sí mismo. Él es el que sustenta su vida. Él era completamente feliz. Él no se sentía solito. Por eso nos creó a nosotros, para no sentirse solo. Él era feliz, era pleno. Dios no necesita de nadie. Y eso estaba diciendo, el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre no necesita de nadie para vivir. Y al Hijo se le ha dado el tener vida en sí mismo. El Hijo, solamente Dios tiene aceidad, es completamente independiente, no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios. ¿Y en qué dependemos? En que Él nos dé su aire. ¿Cuántos segundos vamos a aguantar si Él nos quita su aire? O su agua. Este año tuvimos 3 meses de sequía nomás. Así se nos quedaron los ojos ya, ¿verdad? Se fundió la cosecha de soja y 3 meses sin nada, llovió nomás. Nosotros dependemos de Dios. Y eso lo está diciendo Jesús aquí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida. El Hijo tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie para vivir, sino que Él con su palabra de poder sustenta todas las cosas, el Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Jesús es el que hace el juicio, y el juicio fue hecho en la cruz. En la cruz Él ya pagó el precio por los que iban a ser salvos.
Él pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Jesús pagó por los pecados que yo hice, pagó por los pecados que hago y pagó por los pecados que voy a hacer mañana. Y Él como hombre, no como Dios, como hombre sufrió la cruz y vivió una vida perfecta como hombre. Por eso Él es el que hace el juicio. Por eso a Él. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a mirar un ratito Juan 3:18. El juicio en la cruz ya está hecho. Juan 3:18. El que en Él cree, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya está. El que cree, el que tiene a Jesús, ya tiene todas las cosas, ya es salvo. Pero el que no cree, por más que se porte bien y venga a la iglesia y dé diezmo, y ya está condenado al infierno. Así de sencillo. El juicio, Jesús ya en la cruz estableció el juicio. El que cree, el que nació de nuevo, es salvo, y el que no, no. Así de sencillo. Así de cortito. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es lo que el pastor está hablando de escatología. Va a llegar el día, hoy en día, Jesús está resucitando a muertos espirituales, a nosotros. Muertos, como dijimos, muertos tibios, muertos fríos y muertos podridos. A cualquiera Dios le levanta. Pero va a llegar el día en que están los muertos en sus sepulcros, van a oír su voz y van a levantarse. Eso es lo que está hablando. Jesús va a levantar a todos los muertos. Versículo 29. Bueno, acá vamos a agarrarnos fuerte de la silla. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Acaso la salvación no es por gracia? ¿Acaso no creemos y predicamos que el que cree es salvo? ¿Acaso no leímos recién? Y acá dice, y los que hicieron lo bueno, quiere decir que si vos haces lo bueno, saldrás a resurrección de vida. Esto bueno que habla aquí, siempre tenemos que entender que cada palabra que está en la Biblia está dentro de un versículo. Este versículo está dentro de una frase y dentro de una perícopa. Y esta perícopa, o dentro de un capítulo, está dentro de un libro. Y ese libro está dentro de otros 65 libros. No son palabras aisladas. Uno no puede agarrar una palabra aislada y hacer doctrina. Uno tiene que leer siempre el contexto. Y cuando uno encuentra algo así como esto que aparentemente contradice lo otro, hay que leer y investigar a ver de qué habla y qué se refiere. Porque muy claramente en toda la Biblia habla de que por fe vivirá el hombre. Y acá dice que el que hace lo bueno, ¿acaso por obras también se puede vivir? En realidad sí es así. Pero vamos a leer un poquito otra cosa. Vamos a ir a Juan 3, otra vez. 20 y 21, hombre. Juan 3, 20 y 21.
Dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿por qué no dice lo bueno? ¿Acaso no está hablando de malo y bueno? Arriba habla, donde leímos recién, habla de lo bueno y lo malo. Y acá habla de lo malo, pero en vez de hablar de lo bueno, acá dice verdad. El 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a ir en Juan 6, 28 y 29. ¿Cuáles son las obras? ¿Qué es hacer lo bueno? Y ahí lo bueno habló de practicar la verdad. Y acá también le preguntan a Jesús: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué obra? ¿Qué bien? ¿Qué es lo bueno que vamos a hacer? San Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La buena obra de Dios. Esta gente preguntando: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Veamos también en Efesios capítulo 2. Hay muchos críticos de la Biblia dicen que el apóstol Pablo y Santiago se contradicen, diciendo Pablo que es por gracia y que Santiago habla de la fe, porque la fe sin obras es muerta. Y es algo que se complementa, son mensajes que se complementan. Pablo mira hacia la salvación de personas perdidas, muertas espiritualmente, para salvarse. Y es por gracia, es un regalo de Dios. La salvación se obtiene por medio de la gracia de Dios. En cambio, las personas salvas, que son ya hijos de Dios, que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, empiezan a hacer las obras de Dios y se empieza a manifestar las cosas que ellos hacen como creyentes. Para eso vamos a ir en Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, un poquito, Gálatas, Efesios 2, versículos 8 en adelante, 8 y 10, dice así: porque por gracia sois salvos. Bueno, ustedes son salvos por un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Salvos por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe es que se alcanza esta gracia. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros la fe? ¿Por qué? Pues es un don de Dios. Dios nos da fe, y al ejercer esa fe que Dios nos da en creer en Jesús, llegamos a ser salvos por gracia, como un regalo, no por obras. Como sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son las que habla Santiago. Él
La prueba de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos nacidos de nuevo, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, es de que empezamos a practicar las obras de Dios que Dios mismo ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso es lo que habla Santiago. Es algo natural, es algo natural, es el orden que siguen las cosas. Somos muertos espirituales. Dios nos predestina, nos da fe para poder creer, creemos, nacemos de nuevo, somos salvos por gracia gratuitamente, sin merecer nosotros nada. Y entonces mora el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros un querer y un hacer, y empezamos a obrar las obras de Dios que Él preparó de antemano. Y esto es lo que habla Santiago. Y de eso es lo que se refiere en Juan 5, donde estábamos leyendo. Juan 5, 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es lo natural. Los nacidos de Dios, los nacidos del Espíritu Santo, empiezan a hacer las obras de Dios y se empieza a manifestar en ellos lo que el Espíritu Santo está haciendo. En cambio, los hijos de desobediencia, como Jesús mismo les dijo a la gente, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque me queréis matar a mí, y vuestro padre es homicida desde el principio. Entonces, esas son las obras. El que hace lo bueno, las obras de Dios, es porque nació de nuevo y porque el Espíritu Santo está obrando en él. Y el que hace lo malo es porque no nació de nuevo, no tiene el Espíritu Santo de Dios y hace las obras de su padre el diablo. A esto se refiere. No es que por buenas obras llegamos a la salvación, sino que las buenas obras son el efecto natural de tener el Espíritu Santo morando en nosotros y haber sido regenerados y salvados, el haber nacido de nuevo, tener esa naturaleza renovada de Dios en nosotros. A eso se refiere este versículo. Bueno, dejamos hasta acá. Vamos a orar. Si todavía hay alguna pregunta, después vamos a ir tal vez profundizando un poco más, si algo no quedó claro, esta parte principalmente. Pero esperemos que Dios, más que una explicación, que Dios mismo nos ministre y nos haga entender cómo se complementan estas dos cosas, cómo Pablo mira desde los perdidos hacia la salvación que alcanzan la gracia, y cómo Santiago mira desde los salvos que actúan conforme a la salvación que obtuvieron, si realmente son salvos. Padre, te damos gracias a ti por todo tu amor. Te damos gracias por la autoridad que Cristo Jesús tiene, que tú le has dado, Señor Santo, para ejercer todo juicio. Te pido que en tu misericordia tú nos ayudes, nos guíes a conocerte cada día más, a ser conformados cada día un poco más a Jesús, y que podamos andar como Él anduvo, haciendo bienes. Que nosotros seamos conformados por tu Espíritu Santo a Cristo Jesús, y con toda la iglesia, con toda tu iglesia, alcanzar esa perfección, la altura, la estatura de Cristo Jesús. Que podamos ser conformados a tu Hijo, para que el día que nos presentemos delante de ti no nos avergoncemos. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por este tiempo. Enséñanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por participar. Dios les bendiga ricamente, y nos encontramos la próxima semana otra vez para seguir estudiando el Evangelio de Juan.
Vamos a ver si podemos terminar ya el capítulo 5, si Dios nos permite. Dios les bendiga Amén. ricamente.